Hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Voy a dar lectura de una copia que hice yo de un video de un canal de un youtuber mexicano muy serio, que me gusta ese youtuber. Se llama Juan em, Bosco Abascal Carranza. Ese es el nombre que tiene. Que pueden ustedes ir a ese canal. Yo le hago propaganda porque él es un mexicano muy serio y muy bueno el contenido que hace en ese canal de YouTube que tiene. Debe tener mi edad, yo creo que más o menos somos parecidos en edad. Bueno, y entonces tuve que estar durante un par de horas deteniendo a cada rato el canal de YouTube para ir anotando, y está copiado. Esto es copiado y es un tema que encuentro que no puede sino ser copiado con exactitud. Yo no soy mejor que él y él tiene todos los datos y los datos los voy a entregar ahora. Se trata de la tilma de, de la aparición de nuestra Santísima Madre en el Tepeyac, en la llamada Virgen de Guadalupe. Y yo voy a hacer otro video con todo lo humano, es decir, el diálogo entre la Virgen y Juan Diego, lo que sucedió con el obispo Fray Juan de Zumárraga, etcétera. Así que ese es un video diferente, enjundioso, sabroso, pero es sobre los detalles que importan. En este caso voy a hablar de los detalles científicos. ¿Por qué? Porque quiero hablar de la ciencia, porque quiero convencer, si es que se puede convencer a alguno de los que no están convencidos, de lo sobrenatural, y otros sencillamente que tenemos fe y que esto nos refuerza la fe. Entonces hay que reforzar la fe, la reforzamos con ciencia en este caso. Y comienzo. Eh, en 1791 se hizo un estudio, 1780 y tanto, se hizo un estudio de unos pintores que establecieron que la pintura no tenía rastros de pinceles con la tecnología de esa época, que era simplemente la observación de estos dos pintores. Y en ese momento, en 1791, unos años después, en el lado superior derecho de la tilma es un poncho que usaba Juan Diego, es un poncho hecho con fibras horizontales y verticales, un tejido de fibras de una planta que se llama maguey, que es como el aloe vera, es una planta con una espina final, eh, que sirve para muchas cosas, sirve para alimentar el ganado, para alimentarse los humanos, tiene propiedades medicinales, y también las fibras se usan para usar estos ponchos que usaban los indígenas, ponchos largos hasta las rodillas para protegerlos del frío. Entonces es un tejido burdo. Y sobre ese tejido, ahí está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ir más allá. Entonces ahí hubo una caída de ácido muriático haciendo un agujero de 10 centímetros de diámetro, el cual tardó solamente 30 días en reconstituirse sin que nadie hubiese hecho algo para remendarlo, coserlo o volverlo a entretejer. Y solo ahora, con la tecnología actual, es posible rastrear los restos de ácido muriático, o sea, el tejido se cicatrizó solo, como un ser vivo. Ahora, el ácido muriático es tan corrosivo que si uno mete un dedo en un frasco, puede quedar con el hueso. A ese nivel de corrosivo es. O sea, la tilma, como si fuera un ser vivo, se cicatrizó igual como un ser vivo. Lo derramaron los dos pintores Miguel Cabrera y José Ibarra, porque se les volteó el frasco de este ácido fuerte, corrosivo. Ese es el primer milagro, que nosotros no lo vamos a considerar, porque se puede decir que esto fue un cuento de gente católica y piadosa, es un mito o una leyenda. Vámonos al siglo, ya en el siglo XVIII,
se hizo una réplica lo más parecida a la original, es decir, se cosió, se fabricó, se confeccionó este poncho de fibras de maguey y se le pintó un retrato muy parecido a lo que está eh, impreso ahí, y se pudo comprobar que el poncho confeccionado con las mismas fibras de maguey de la tilma se hizo polvo en tan solo 15 años. La réplica duró solo 15 años y estamos a 7 años de que se cumplan 500 años en que esta tilma se mantiene intacta durante casi 500 años. Nos quedan 7 años para cumplir. En el año 2031 cumpliríamos los 500 años. Este es un fenómeno inexplicable a la luz de la razón, a la luz de la ciencia. Tenemos que recurrir a una explicación sobrenatural, una explicación milagrosa. En 1921, un pedrero comunista español, renegado, algunos dicen que era anarquista, comunista, no sé, él se dedicaba a picar piedras, él llegó con un odio espantoso a este fenómeno de piedad de masas y llegó donde estaba el- la primera basílica, la antigua, en 1921, y en el arreglo de flores, puso una dinamita que tenía el poder de destrucción de 1 tonelada de pólvora. Y estalló, pero ni siquiera el cristal sufrió ninguna trizadura ni cuarteada. El altar quedó hecho pedazos. Los crucifijos que había en el altar quedaron retorcidos a pesar de que eran de bronce, y los vitrales se desplomaron por completo, y el estruendo dañó casas incluso a 1 kilómetro a la distancia. La bomba estalló abajo de la imagen. Como les digo, el vidrio ni la imagen, las dos, la imagen y el vidrio, resultaron intactas. El español volvió a su madre patria blasfemando en el barco, blasfemaba, y tuvo que dar explicaciones que no podía dar explicaciones porque no podían entender en sus correligionarios, estos demoníacos anarquistas, no podían entender cómo había sucedido tal cosa. Pero continuaron porque el que no quiere ser convencido, no hay cómo convencerlo, ni aunque vea resucitar un muerto. En 1956, el doctor Toruel Abueno descubre que al acercarse al ojo para realizarle un fondo de ojo, él era un oftalmólogo, qué cosa más sorprendente. La pupila se cierra al acercar la luz y al alejarla, la luz de la pupila se vuelve a dilatar, como si fuera el ojo humano de una persona viva. Tanto es así que el doctor le habló, le dijo, se, dijo, como cuando le hablaba a un paciente, y ahí se dio cuenta que estaba haciendo una locura. ¿Cómo le podía hablar? Porque él se metió como que estaba con un paciente al ver esta reacción. Es decir, se comporta la pupila como el ojo de un ser humano vivo. En julio de ese mismo año, el doctor Lavoignet, un francés, descubre el fenómeno óptico de la triple imagen, que es un fenómeno que se descubrió en ese año que se llama Burquille-Samson. Así se le denomina a este fenómeno, Burquille-Samson, que es el fenómeno óptico que hace que que en el ojo humano se formen tres imágenes. En el fondo del iris, en el lente del ojo humano que capta la luz y las imágenes, se forman tres refracciones, y ese fenómeno no se conocía sino hasta el año de 1956. ¿Cómo es posible que alguien 430 años antes haya pintado algo con la triple refracción del fenómeno Burquille-Samson?
descubierto en 1956, es absolutamente inexplicable. Al acercar la lente, comprobaron una vez más que la pupila se contraía y se dilataba. Volvieron a comprobar ese fenómeno. Es decir, ¿cómo es posible que alguien hace 430 años haya pintado algo con la triple reflexión del fenómeno Burquilla-Samson? Que no sé exactamente lo que es, pero que es algo que funciona en el órgano del ojo, que se descubrió en 1956. En mayo, en el 7 de mayo de 1979, los científicos Jody Brand Smith de la Universidad de Pensacola y el señor Philip Cernan Callahan, biofísico de la Universidad de la Florida, ambos miembros de la NASA, analizaron la tilma sin encontrar pintura en el original de la imagen. No se trataba de una fotografía, pues no se ha impresionado el tejido y la tilma conserva sin ninguna explicación, esto es otra cosa increíble, la tilma conserva sin ninguna explicación la temperatura del cuerpo humano, 36,6 grados Celsius, temperatura normal de un ser humano. Al acercarse a la tela, menos de 10 centímetros, no se ve más que las fibras del manto. Es decir, si uno se acerca menos de 10 centímetros, solamente se ven las fibras del manto. Los colores, los colores ya no son visibles y desaparecen. A menos de 10 centímetros del manto. Es imprescindible alejarse a más de 10 centímetros de de la tilma para ver la imagen de María. Los científicos de la NASA descubren también que al pasar un rayo láser por la tela, colocándola de costado, el mismo rayo pasa sin tocar ni la pintura ni la tela. Mucha atención aquí. La pintura está suspendida en el aire por 0,3 de milímetro. O sea, la pintura no está pegada en el manto, en la tilma, en las fibras, sino tan solo está suspendida en el aire a 0,3 de milímetro de la superficie de la tilma. Y el rayo láser pasa sin tocar ni la imagen de la tilma ni la fibra. O sea, ni la tilma ni la imagen. Pasa el rayo a través de estas dos entidades. De lado a lado, algo absolutamente inexplicable, asombroso. Es como una imagen holográfica, suspendida en la tela, pero sin tocarla. En 1981, el sacerdote Mario Rojas, que era astrónomo, descubre en el Observatorio de las Estrellas en México que las estrellas del manto corresponden al solsticio de invierno del día 12 de diciembre de 1531, a las 10:26 am de la madrugada, es decir, a las 10 horas 26 minutos, a ese momento es cuando Juan Diego desplegó el poncho para que salieran las flores, las rosas, y a esa hora de ese día los astrónomos han comprobado que coincide con exactitud con la disposición estelar. Y esto es mirado desde el cielo, es decir, cuando no había telescopio para escudriñar las lejanías del espacio. Es decir, hay una perfección de la disposición de las estrellas que corresponde a una observación astronómica lejana. No puede ser vista desde la planeta Tierra con ojos humanos.
Cuando la imagen suspendida a 0,3 milímetros de distancia de la tilma, esta imagen que se encuentra suspendida como lo que había dicho, como una imagen holográfica, sin tocar la tilma, sin tocar la tela, las fibras, muestra en el manto de la Virgen, que tiene un color azul verdoso que corresponde al color que usaba Montezuma, es decir, un emperador, para significar que ella es emperatriz. Ahí salen las estrellas con una exactitud las mismas del solsticio del 12 de diciembre de 1531, en la mañana. Al colocar eso es algo impresionante. Después en el segundo video voy a hablar de lo que es la inculturación y cómo fue esto. Al colocar un estetoscopio, este fue un ginecólogo que puso un estetoscopio sobre la imagen en el sector del vientre, porque la Virgen aparece preñada. En el vientre de María se da cuenta de que existe un sonido de latidos rítmicos, los cuenta y se lleva la sorpresa de que son de 115 a 120 pulsaciones en un minuto, que corresponden a las de un niño o un bebé en el vientre, en este caso en el vientre que lleva preñado María, y que corresponden a la cantidad de latidos de un niño real que cualquier niño real tiene en el vientre de su madre. Esto es fantástico, indescriptible. Continuamos, continuamos. Es decir, en la tilma hay vida, está viva. Y recordemos a Benedicto XIV, un papa que dijo, a propósito de este milagro, citó el Salmo 147, versículo 20, que dice: no hizo cosa igual con ninguna otra nación, ni le ha confiado a otras sus proyectos. Y esta nación es la nación de México, pero no solamente es México, sino que es Hispanoamérica. Esto es un mensaje a Hispanoamérica. Lo vamos a comentar en el segundo video. Entonces, ¿qué es lo que es? La ciencia está cada vez más asombrada. Hay una larga lista de científicos. El famoso fotógrafo mexicano Alfonso Marcué González, que en el año de 1929 descubre una figura humana microscópica en el ojo derecho. Estamos hablando ya de hace 100 años. Desde ese entonces, el misterio de esas pupilas interroga a la ciencia. 7 años después, en 1936, el obispo de México hace analizar 3 fibras del manto por el que sería posteriormente Nobel de Química en dos oportunidades. Fue premio Nobel de Química en 1938 y después fue premio Nobel de Química en 1948. Perdón, en 1949. Se llamaba Richard Kuhn, Khun, que es de raza y de religión judía. Por lo tanto, está más allá de cualquier sospecha de haber emitido algún juicio parcial en los ojos de la Virgen, algún, algún juicio parcial. Podríamos suponer que era un cristiano o un católico, pero no. Él era fiel de raza y de religión al judaísmo y fue también muy fiel al método científico. Y ahí hizo un descubrimiento verdaderamente extraordinario. Descubrió que la pintura o pigmento no es de origen vegetal, que la pintura o pigmento no es de origen mineral y tampoco es de origen animal, ni de ninguno de los 118 elementos de la tabla periódica que nos aprendimos en el tercero de educación secundaria. No. ¿Qué es esto? Por lo que él dedujo, el señor Richard Kuhn,
que la pintura no tiene un origen terrestre que pueda ser identificado. Repito, la pintura, este doble premio Nobel de Química, establece que no hay un origen terrestre en la pintura o pigmento, comillas, porque no es ni pintura ni pigmento, que, que han, que han, que han fabricado esta imagen. E incluso dice, ni siquiera en el universo entero, porque está la comprobación a través de la ciencia de que estos son los elementos que existen en el universo. Son 111, 118 hay algunos elementos que se han fabricado. De los 111 hay unos que son fabricados por, eh, por la tecnología. Uno de los hombres que más energía, tiempo y dinero ha dedicado a tratar de dilucidar el misterio de esta imagen es un científico peruano de nombre José Aste Tonsman, que también es de origen judío, experto en el IBM en aquellos tiempos en el procesamiento digital de imágenes. Él decidió investigar la posible existencia de más figuras en los ojos de la Virgen. Y después de meses, halló otras 12 imágenes en adición a la figura que se había descubierto originalmente, que era la figura de San Juan Diego portando la tilma de la Virgen. Como cuando uno se ve en el espejo y el espejo lo ve a uno y luego podemos ver si el espejo está tanto adelante como atrás de nosotros. ¿Se han metido ustedes en han tenido la experiencia? Yo creo que sí, porque yo la he tenido muchas veces, de entrar en un ascensor de un edificio que tiene tres espejos, o todo lleno de espejos, y uno va subiendo y se entretiene mirándose la imagen de uno proyectada al infinito, para todos lados, para un lado y para el otro, porque un espejo refleja al otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Con dos espejos se refleja el infinito. Podríamos ver millones de veces nuestra imagen. Eso es lo que sucedió, cada vez repetida de una manera más pequeña. Pues este fenómeno ocurre en los ojos de la Virgen. Lo que está sucediendo porque él se fue no solamente a lo que salía en la pupila de la Virgen, sino que se metió en la pupila de uno de los presentes ahí. Descubrió 13 imágenes y en una de esas imágenes, en la pupila de uno de ellos, en este concreto de Fray Juan de Zumárraga, ahí vio otras imágenes. Vamos a ver. Según el ingeniero José Aste Tonsman, que realizó estas investigaciones para el Centro de Estudios Guadalupanos. Hay un Centro de Estudios Guadalupanos en México que es científico, igual como hay un Centro de Estudios de Sindología para estudiar la sábana santa de Turín, que tiene 1000 cosas sorprendentes también, que es la reliquia con la que se cubrió el cuerpo de Cristo después de su muerte. Y que ahí está impresa la resurrección, pero eso es otro tema. Entonces, él ha estudiado durante décadas la imagen impresa de la Virgen en ese tosco tejido hecho con maguey, con fibra de maguey, que portaba San Juan Diego, el indígena que recibió las apariciones que cambiarían la historia de Hispanoamérica y de México. En febrero de 1977, este doctor José Aste Tonsman culminó sus varios años de trabajo intensivo y descubrió lo que hasta ahora ha sido uno de los fenómenos más inexplicables, uno de los fenómenos inexplicables más grandes de todos los tiempos, que no hay que sino calificarlo como milagro. ¿Qué se puede decir si no? Y los científicos que no tienen fe se han visto obligados a llamarlo milagro, porque no hay otro término con el cual se pueda describir la serie de descubrimientos que hizo. La computadora agrandó la imagen de la pupila del ojo derecho, pero también la del izquierdo en forma digitalizada y descubrió otras 12 personas que estaban siendo observadas por los ojos
de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero ahí no termina la sorpresa, ya que al agrandar la pupila del obispo Fray Juan de Zumárraga otras 1000 veces más, o sea, 1 milímetro de la imagen se agranda primero 2500 veces. Y ahí aparecen las 13 imágenes. Y luego la pupila del obispo se agranda 1000 veces más. Y ahí aparece nuevamente la imagen del indio Juan Diego mostrando la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe, retratada en los ojos del obispo. Entonces, 2 veces se retrata la imagen, una multitud de veces, vamos, por lo menos 2 veces, pero es una multitud de veces. Primero en los ojos de María y segundo en los ojos del obispo retratados en los ojos de María. Esa imagen se observa en el tamaño de un cuarto. Esto es impresionante. Esto está en un cuarto de millonésima de milímetro. Es decir, 1 milímetro tú lo divides en 1 millón y eso es un micrón. 1 milímetro lo divides en 1 millón de veces, de partes, y es un micrón. Y un cuarto de micrón, ahí está. Ahí está la imagen de, eh, de Juan Diego con la imagen de la tilma en la pupila del obispo que está en la pupila de la Virgen. En las 13 figuras. ¿Algún pincel humano es capaz de hacer esto? Es tan solo la cuarta parte de una millonésima de milímetro. Juan Diego con la tilma. Esa es la imagen. Esto hizo que este doctor peruano judío, no durmiera por varias semanas, maravillado por algo tan sorprendente, increíble. Y bien hizo en estar desvelado. Los ojos tienen impresa la imagen detallada de 13 personajes, las mismas personas que estuvieron presentes en los ojos con diferentes proporciones. Se mantiene la proporción porque cuando uno tiene el rostro girado y la imagen de la Virgen es un rostro que no está de frente, sino que tiene un giro, entonces hay una proporción que tiene que guardarse en la distancia del ojo derecho y del izquierdo, que son distancias diferentes, y eso se mantiene con rigurosidad matemática. Igual como sucede con cualquier ojo humano, que refleja los objetos que tiene enfrente. El reflejo es la escena en la que San Juan Diego mostraba al obispo Fray Juan de Zumárraga y a los presentes el manto con la misteriosa imagen y también las flores que guardaba en el manto. El proceso digital de imágenes usado por los satélites y las sondas espaciales para transmitir información visual. Hay que ver a qué nivel está la tecnología actualmente. Un satélite que está girando a 400 kilómetros de altura sobre la superficie del terrestre es capaz de retratar la iridiscencia de las alas de una mosca y las células de las alas de una mosca, para que tengamos una idea de lo que es capaz la ciencia actual. Las conclusiones de su estudio. Dice él, nos encontramos ante una imagen. Esta imagen no ha sido pintada por mano humana. Ya en el siglo XVIII se había llegado a esta conclusión, simplemente por observación de pintores expertos, como lo mencioné al comienzo. Por lo burdo de la textura del tejido hecha con fibras de maguey, en donde los hilos, tanto los verticales como los horizontales, son captables a la simple vista a varios metros de distancia. Sin embargo, la imagen está impresa desde hace 500 años. Faltan solo 7 años para que sean 500 años. Richard Kuhn, K-H-U-N, del que habíamos mencionado, que era premio Nobel 2 veces, hizo análisis químicos en los que se pudo constatar que no tiene colorantes naturales ni artificiales, y también en esa época no existían los colorantes artificiales. La imagen está
desde ese punto de vista sin explicación científica. En 1979, estos dos personajes, que eran norteamericanos y protestantes, Philip Callahan y John Smith, estudiaron la imagen con rayos infrarrojos y descubrieron, para su fenomenal sorpresa, que no había huella de pintura y que el tejido no había sido tratado con técnicas, ni huellas de pintura, ni ninguna reparación, ninguna preparación de ningún tipo de técnica, es decir, espatular, poner una superficie lisa para poder pintar, algún preparado para poder iniciar la pintura. Eso ya se había descubierto en el siglo XVIII, por simple observación. Pero ahora estos dos personajes de la NASA lo comprueban mediante los rayos infrarrojos. ¿Cómo es posible que, a pesar de lo que haya, de que la pintura, los colores se mantengan, dice ellos? Dijeron, ¿cómo es posible? Esto es inexplicable. Que la nitidez, la brillantez, la luminosidad, la brillantez, la nitidez de los colores se mantenga durante casi 500 años. Y hay que entender que la tilma estuvo durante 120 años expuesta al humo de velas y a que los indios llegaban y la tocaban para sanarse. Había milagros de sanación, entonces ellos tocaban. O sea, hay miles de manos que tocaron la tilma durante 120 años hasta cuando la iglesia decidió, la jerarquía eclesiástica decidió protegerla. Pero, ¿cómo no se dañó la estructura fibrosa, la fibra de Magüey, es decir, la tilma misma? ¿Cómo no se dañó en circunstancias que, cuando se ha hecho una réplica, dura 15 años? 15 años, sin estar siendo tocada y con el calor de las velas, todo esto, no. De las velas encendidas, el humo, etcétera. Se mantiene con 36 grados de temperatura a 0,3, o sea, a 3 décimas de milímetro. Se mantiene en suspensión como una imagen holográfica sin tocar la, la- la- el poncho de Magüey. La fibra no lo toca. Es decir, cruzó un rayo láser que no tocó ni la tilma ni, la llamada pintura o la imagen. Entonces, ¿cómo se mantuvo la luminosidad y la brillantez durante todos estos años? Los señores de la NASA quedaron con signo de interrogación. La imagen cambia ligeramente de color según el ángulo de la visión. Este fenómeno, que se conoce con el término de iridiscencia, es una técnica que no se puede reproducir con manos humanas. En 1979, el ingeniero peruano judío, el mismo que estamos hablando, siguió sus estudios y agrandó el iris de la Virgen hasta alcanzar una escala de 2500 veces superior al tamaño real. Y, a través de procedimientos matemáticos y ópticos, logró identificar por su nombre a todos los personajes impresos en los ojos de la Reina del Cielo. Revela: se encuentran reflejados los testigos del milagro guadalupano. El momento exacto en que Juan Diego abre su poncho para entregar esas rosas, que eran rosas que estaban en el monte de Tepeyac, eran rosas que no corresponden son de Castilla, no existían en México y también no podían existir florecidas en pleno solsticio de invierno, en pleno invierno. Ahí tiene el reflejo quedó impreso. ¿Qué quedó impreso? Primero, se puede individualizar a un indio sentado que mira hacia lo alto con un instrumento musical en sus manos. Segundo, viene otro personaje, el perfil de un hombre anciano con la barba blanca y la cabeza con calvicie avanzada. Tercero, así como el retrato del obispo Fray Juan de Zumárraga. Es decir, aparece la cara del obispo, que corresponde en exactitud
a un retrato que le hicieron después, porque el obispo se hizo famoso con todo esto, y le hicieron un retrato a un pintor importante de la época que hizo el retrato de Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, y ese retrato corresponde a lo que aparece en la pupila, la exactitud de los detalles. Después, cuarto, un hombre más joven, con toda probabilidad el intérprete, de nombre Juan González, que era fraile, que dominaba las dos lenguas. Quinto, un indio de rasgos indígenas muy marcados, con barba y bigote, y un gorro típicamente indígena que abre su propio manto, ante el obispo. Este es, sin duda, Juan Diego. Ahora, ¿por qué no se saca el gorro? Porque ellos tenían la costumbre de sacarse el gorro frente a una autoridad de la iglesia. No se lo puede sacar porque iba con las manos, con su poncho, conteniendo en su poncho las rosas, que también es otro milagro, que las rosas que había recogido con la Virgen le había ayudado a ordenar las rosas en el monte Tepeyac. Después hay una mujer de traje oscuro. Séptimo, una sierva negra que estaba al servicio del obispo. Octavo, un hombre de rasgos españoles que mira pensativo acariciándose la barba con las manos. Y después hay una familia, un núcleo familiar que estaba en ese momento. Digamos que la Virgen no celebra la igualdad, sino que celebra la naturaleza. Y ahí, naturalmente, existe una diversidad de rangos, una diversidad de etnias. Pero ella quiere fundirlas. Ella está siguiendo la línea de la santa que fundó España, que es la reina Isabel la Católica, que no ha sido canonizada por el tema de la expulsión de los judíos, que eso es un tema políticamente incorrecto, pero Santa Isabel la Católica, reina de Castilla, casada con Fernando de Aragón, ella instituyó una política que trascendió su reinado hacia lo que fue después todos los reinados de los Austria y de los Borbones, de los Habsburgo y de los Borbones, hasta el mismo momento en que vinieron las guerras separatistas y nos separamos de la madre patria, que es la política de que seamos mestizos y que estemos unidos los indígenas y los españoles que llegaban a poblar estas tierras a través de matrimonios, mestizaje. Y la Virgen está bendiciendo esa política, la política que generó Hispanoamérica. Por eso que la Virgen de Guadalupe es la patrona de Hispanoamérica. Bueno, hasta aquí llega la ciencia. ¿Cómo se ha realizado algo así? ¿Cómo es posible explicarlo? No podemos. Una especie de foto instantánea de lo que sucedió en el momento en que tuvo lugar el milagro. Varios milagros. El milagro de la tilma, el milagro de las flores. Frente a toda esta evidencia, la ciencia puede mostrar la realidad indiscutible presente en la imagen, pero no puede decirnos nada acerca de su origen. Y aquí es importante lo que viene aquí a continuación. La ciencia no nos puede decir nada acerca del origen de la tilma, así como la física astronómica o la astrofísica no nos puede explicar nada sobre el origen del universo. ¿Qué pasaba antes del Big Bang famoso? Ni la biología no nos puede explicar nada sobre el origen de la vida. ¿Qué pasó en ese momento hace 2.500 millones de años en que surgió una primera célula? Esa célula no puede haber surgido de materia inerte. Y de ahí la sucesiva cantidad de millones, de miles de millones de especies vegetales, de especies de bacterias, de virus microscópicos, de hongos, de vegetales, de animales. Miles de millones de especies, cada una con una originalidad sorprendente. La biología no puede explicarlo.
porque de una célula no puede aparecer después un organismo pluricelular así nomás. Y cualquier organismo pluricelular no puede llegar a niveles de complejidad de miles de millones de especies que tienen una complejidad biológica sorprendente. Ni la psicología, otra ciencia, nos puede explicar nada, no puede explicar nada sobre el origen del alma, del alma. El alma que tiene voluntad, que tiene libertad, que tiene inteligencia, que tiene una conciencia, que puede ser feliz o infeliz. Así tampoco la ciencia no puede explicarnos absolutamente nada sobre el origen de la imagen de la tilma, ni tampoco puede explicarnos nada sobre todo lo que hay, los misterios que hay en la sábana santa de Turín. Véanlo. Nos puede explicar lo que hay ahí, que no es materia orgánica, no es materia vegetal ni animal, que no es un pigmento químico, y no es, y es imposible que que una mano humana pueda haber pintado el detalle en un cuarto de millonésima de milímetro, en un cuarto de micrón, de una millonésima de milímetro, con tal complejidad y perfección y detalle. Lo que finalmente la tecnología moderna nos demuestra a través de todo lo que hemos hablado en este video. Así como la astrofísica, tenemos que recurrir a Dios cuando nos metemos en la astrofísica, que es un tema fascinante del origen de las galaxias, de la expansión del universo y mil detalles. Es fascinante todo lo que hay en YouTube sobre la astrofísica. Pero tenemos que recurrir a Dios, al motor inmóvil, al primer motor que hablaba Santo Tomás, que es hay como anillos concéntricos causales, y uno puede decir que esto es causa de esto otro, y esto es causa de esto otro, y aquí viene, esto es efecto de esta causa. Podemos analizarlo todo en base al raciocinio lógico y al científico, pero tenemos que llegar a un momento en que necesitamos una causa primera, un motor inmóvil. Ahí están las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que son pruebas irrefutables, racionales, de la existencia de un Dios personal, con voluntad, que elige. En la astrofísica, en la física se sabe que hay más de 200 instancias en las cuales hay un ajuste fino, y que si hubiera estado a 1 milímetro o a una décima más allá o más acá, no existiríamos, no habría posibilidad ni siquiera de la vida, y menos de la vida consciente como la que tenemos ahora. Es decir, las condiciones para que exista el universo tal cual como existe ahora presupone 200 instancias de ajuste fino. Pueden verlo. Entonces necesitamos de ese motor inmóvil para el origen del universo, que es un motor inmóvil personal, porque hay una intencionalidad en este ajuste. Por eso que lo voy a mencionar en otro video, que hay uno que está hablando, que explica que para que nosotros existamos es como un hombre que se saca la lotería, juega a la lotería y saca el premio un día y al día siguiente de nuevo, y al día siguiente de nuevo. 200 veces saca el premio de la lotería. Eso es, primero, para que lo saque una vez es dificilísimo, pero para que lo saque durante 200 veces es mucho más improbable. Por lo tanto, la probabilidad de que el universo haya sido generado por azar es un número que no existe. Es un 1 partido a unos niveles de 10 elevado a 0,00, o sea, un montón, o sea, es una cosa que no existe ni siquiera los granos de arena, ni las galaxias, ni las estrellas, nada, hay un número tan grande que pueda explicar que el universo fue hecho por azar. O sea, es imposible casi. Para reconocer el origen de la vida, también necesitamos al Dios vivo. Y la psicología tampoco nos puede explicar la existencia del alma. Estamos frente a la existencia del universo, la existencia de la vida y la existencia del alma.
nos obliga a referirnos a una causa eficiente, como decía Santo Tomás, que viene de la filosofía aristotélica, y Aristóteles de Platón, que viene de un rigor lógico, capaz de explicar un alma inteligente, libre, dotada de voluntad. Solamente nos queda recurrir al primer motor, a la causa eficiente de todas las causas, el milagro de encontrarnos. Eso es otra cosa muy notable, que Chesterton decía: el milagro no es el milagro de la tilma, el milagro que sucedió en México en aquel solsticio, ese 12 de diciembre. Se llama 12 de diciembre porque está con el calendario juliano. Ahora estamos con el calendario gregoriano, por lo tanto, en realidad la fecha es el 21 de diciembre actual. Por eso que no estoy atrasado con este video. Se celebra, se conmemora el 12 de diciembre, pero en realidad fue en el solsticio. Entonces Chesterton dice: ese no es el milagro. El milagro es que yo todas las mañanas encuentre mis pies para ponerle los calcetines. El milagro es que yo esté con mi corazón palpitando y esté despierto y pueda contemplar ese árbol. Y el milagro es ese árbol. Y el milagro es el agua. Una gota de agua es un milagro, es una joya. No la valoramos como joya porque no es escasa, es abundante. Pero si viviéramos en un mundo donde el agua fuera escasa, una gota de agua sería una cosa valiosísima, porque la escasez es lo que da ese valor, por ejemplo, a un diamante o al oro. Entonces está el milagro de todo lo que existe. O sea, toda la creación es un milagro. La vida es otro milagro, con todos los miles de millones de especies. Y después el alma inmortal y libre. Así, de forma filosófica, con el sentido común, la filosofía del sentido común, Aristóteles, la lógica aristotélica, la teoría de las causas intrínsecas, extrínsecas, etcétera, la causa eficiente, etcétera, todo eso es filosofía tomista. No nos queda otro remedio que reconocer la mano de Dios en este suceso. ¿Qué más debe hacer Dios para convencernos de la presencia tangible del mundo sobrenatural? ¿Qué más? Vayan a ver lo que se habla de la sábana santa de Turín. Esto es la tilma. Y en un video voy a hablar de lo más entrañable, que es el suceso narrado. Bendiciones, viva Cristo Rey.